Al Pacino es uno de los grandes actores de nuestro tiempo. Películas tales como Sérpico, Tarde de Perros, El Padrino 1 y 2 y Perfume de Mujer son ejemplos excelentes de su maestría en el campo de la interpretación. Pero si tuviéramos que resaltar una cualidad cardinal en su trabajo, esa podría ser su capacidad para brindar discursos no solo conmovedores y apasionantes, sino también con una carga motivacional muy poderosa. Esos discursos podemos encontrarlos en películas como la ya mencionada Perfume de Mujer, City Hall y Un Domingo Cualquiera. En Un Domingo Cualquiera, dirigida por Oliver Stone, Al Pacino interpreta al entrenador de los Tiburones de Miami, Tony D'Amato, quien se encuentra en el ocaso de su carrera. Milagrosamente y muy a pesar de la terrible temporada que estaban desempeñando los Tiburones, consiguen calificar a los playoffs, muy en parte por el joven mariscal de campo Willie Beeman, interpretado por Jamie Foxx. Antes del primer partido de los playoffs, el equipo se desmorona. Y es cuando el coach Tony D'Amato debe lograr cohesionar al equipo para motivarlo y hacerlo resurgir, de tal forma que aún aspiren a la victoria y continuar su camino hacia el Super Bowl. Bien, no se hará un análisis de la película en su totalidad, no está de más comentar que su revisión apoya asignaturas tales como dinámica de grupos, liderazgo y psicología social. El análisis en particular del discurso de Al Pacino puede funcionar como apoyo para dichas asignaturas, pero también para la materia de teorías y sistemas en psicología, sobre todo por el respaldo de la teoría junguiana del inconsciente colectivo. Antes de comenzar con el examen del discurso, es necesario acotar un par de cuestiones para poder entender cuáles son las bases para el análisis y desde qué perspectiva será analizado. En primer lugar, debe establecerse el concepto de lenguaje simbólico o metafórico. ¿Qué es el lenguaje simbólico? Es una forma de comunicación muy utilizada por políticos y oradores en la que a través de ciertos conceptos cuidadosamente elegidos se busca evocar ciertas imágenes que produzcan emociones muy vívidas en aquellos y aquellas que las escuchan. Los buenos líderes son expertos en el manejo del lenguaje simbólico, ya que gracias a él inspiran visiones compartidas y consiguen que sus adeptos y seguidores conciban un futuro tal cual ellos o ellas lo proyectan. Ideas muy similares a esta pueden encontrarse en las bibliografías sobre liderazgo. La primera pregunta que surge con este tipo de definición es, con toda razón, ¿qué clase de términos o conceptos son aquellos que se adecúan a lo que llamamos lenguaje simbólico? Tal como lo descubrimos, cualquier concepto puede incitarnos a visualizarlo. Si se dice la palabra mesa, por ejemplo, claramente puede hacernos evocar ese objeto, pero no por ello conducirnos a un estado fuertemente emotivo o motivante. Es aquí donde la teoría de Carl Jung sobre el inconsciente colectivo adquiere relevancia y nos ayuda a explicar por qué ciertos discursos y arengas, ya sea de alguna obra de ficción como esta película o de la vida real, son tan célebres y memorables, además de que poseen tal impacto que influyen sobre las actitudes y conductas de las demás personas. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Para poder responder esa pregunta será necesario introducir algunos conceptos desarrollados por el antecesor y maestro de Jung, Sigmund Freud. La teoría freudiana, a muy grandes rasgos, describe que nuestro comportamiento está influido por contenidos mentales que escapan a la conciencia. O dicho con otras palabras, lo que Freud llamó inconsciente individual determina seriamente la forma como entendemos la realidad y cómo nos conducimos en ella. Ese inconsciente individual podríamos describirlo como el conjunto de contenidos psíquicos, tales como recuerdos de acontecimientos, imágenes, deseos, pulsiones, fantasías y emociones, algunas muy dolorosas, del que no es consciente la persona. A modo de metáfora, se suele comparar la actividad mental de las personas con un iceberg. La punta de ese iceberg corresponde a lo consciente, mientras que la masa de hielo restante que se encuentra debajo del agua y que es muchísimo mayor que esa punta corresponde a lo inconsciente. Así como existe un inconsciente individual, Carl Jung propuso la existencia de un inconsciente colectivo, conformado por elementos ancestrales que pueden remitirnos al pasado evolutivo de nuestra especie. Esos elementos ancestrales o atávicos son ideas o conceptos universales, conocidos como arquetipos. ¿El concepto de muerte es un arquetipo? Sí, porque es universal. ¿Los conceptos de luz y oscuridad son arquetipos? También tienen ese carácter de universal. ¿Las ideas o conceptos de victoria y derrota son arquetipos? La historia evolutiva de nuestra especie demuestra que la vida misma es una lucha constante por la supervivencia, en la cual se puede salir victorioso o derrotado. Por tanto,
también se trata de arquetipos. Para que el lenguaje simbólico pueda generar un mayor impacto en la audiencia que lo recibe, debe incluir elementos arquetípicos, ya que estos son el lenguaje no de unas cuantas culturas, sino de la especie en general. Cuando se utiliza el lenguaje simbólico fundamentándolo en los contenidos propios del inconsciente colectivo, no se le está hablando, por así decirlo, a la persona como individuo, se le habla a la parte más animal y ancestral que toda persona posee. Y al hablar del lenguaje, se hace referencia especial al lenguaje hablado, que es muy poderoso, ya que como Sally Nichols lo comenta en su libro Jung y el Tarot, el sonido es una forma primitiva de comunicación mucho más directa y comprometedora que la iluminación. En el video en el que será analizada la película de La Ola, por ejemplo, se comentará también lo siguiente. La historia del Homo sapiens sapiens, aunque condense unos 5.000 años de civilización moderna, implica de 100 a 200.000 años de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que viene arrastrando miles y miles de años de comportamiento primitivo, lo cual no es fácil de borrar. Y eso hablando de la antigüedad del Homo sapiens sapiens. Si habláramos de toda la antigüedad que hay en nuestros genes, por toda la cadena evolutiva que fue progresando lenta y gradualmente hasta devenir en lo que llamamos el ser humano, tendríamos que agregar muchos miles de años más. Para que quede más claro todo esto que se ha venido exponiendo, a modo de explicación preliminar, analicemos de una vez el discurso de Al Pacino, como el entrenador Tony D'Amato en la película Un Domingo Cualquiera. El discurso es el siguiente, y antes de examinarlo, enfatizaré las palabras que son clave para entender el lenguaje simbólico utilizado. Dice Al Pacino. I don't know what to say, really. 3 minutes to the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that inch. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. That's the team, gentlemen.
And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is. Now, what are you gonna do? La mención constante de las palabras batalla, lucha, pelea o cualquier otro tipo de sinónimo invoca un concepto clave en la historia evolutiva del ser humano. La vida es de hecho una lucha, una situación en la cual la persona se encuentra dentro de un bando que se enfrenta a otro. Así, se forma una de las dicotomías más importantes en la mente del ser humano, la de aliados y enemigos. Más adelante, Tony D'Amato recurre a la siguiente frase: o sanamos como equipo o nos derrumbamos. La imagen evocada es una de las más recurrentes tanto en cuentos como en películas y discursos y demás historias o elementos narrativos. La idea de caída o derrumbe. De acuerdo, de nuevo, a la psicología junguiana, aunque derivada de varios de los postulados de Freud, la conciencia es una entidad que se alza o emerge de lo inconsciente. Si observáramos topológicamente este par de entidades psíquicas, aunque debe quedarnos claro que este modelo es solo una abstracción para fines prácticos, veríamos a la conciencia como algo encima de lo inconsciente, algo arriba de ello. La idea de derrumbe posee una connotación que la liga con la psicosis, esto es, este conjunto de trastornos en los que la percepción de la realidad se desconfigura y la persona difícilmente consigue diferenciar la realidad de la fantasía. De hecho, suele decirse que el aparato cognitivo del individuo colapsa, se quebranta y, por tanto, se derrumba. ¿Y hacia dónde caen los añicos en los que la conciencia se ha fragmentado? Hacia lo inconsciente. ¿Y qué mejor metáfora de la entidad psíquica inconsciente que el infierno? Dice Al Pacino a sus jugadores que están en el infierno, lo cual es fácil de entender metafóricamente en cuanto a que se hallan en una situación muy dura y desventajosa. Pero de hecho, psicológicamente hablando, significa algo más. El infierno como símbolo ancestral nos remite a la oscuridad y a lo profundo. No es raro que se utilice el término abismo o abisal para hacer alusión al infierno, o en algunos casos, aunque no es del todo adecuada la simetría, se le liga con el concepto de inframundo, cuya etimología es más que clara al respecto. Infra, debajo, mundo, mundo o cosmos, o la tierra. Sea el inframundo cristiano católico o sus equivalentes de otras culturas y religiones, como el Niflheim nórdico, el Mictlán azteca, la casa de las mentiras del zoroastrismo, el Duat egipcio, el Xibalbá maya, el Gehenna judío, el tártaro griego, el Naraka budista e hinduista, o el Diyu chino. En todos los casos se alude a una región abismal, subterránea, en algunos casos de condena, pero siempre verticalmente inferior con respecto a otros niveles cósmicos. Siendo así, es fácil entender que el concepto de infierno evoca a la perfección las regiones inconscientes de la psique, donde no hay una individualidad plena, lo cual es casi como la muerte. Si los jugadores del equipo de los Tiburones de Miami se encuentran en los infiernos, es porque están muertos en sentido figurado, pero tal como lo dice Al Pacino, pueden volver a la luz. Este concepto de retornar a la luz remite forzosamente a la idea de resurrección, de vencer a la muerte o de descender al inframundo para obtener algo y luego emerger de la oscuridad hacia la luminosidad, proceso que se conoce como catábasis. En infinidad de mitologías podemos encontrar casos muy similares. En las nequias griegas, Orfeo, Ulises y Heracles, personajes de su mitología, descienden a las profundidades del inframundo, sea para rescatar a su Eurídice, para consultar a Tiresias o para capturar a Cerbero, respectivamente. Eneas, bajo la narración del romano Virgilio, se reencuentra con su padre en el viaje hacia el Hades. Dante también desciende hacia los infiernos, guiado por Virgilio. Cuando arriban al séptimo círculo del infierno, Virgilio le refiere que Jesucristo provocó un terremoto cuando descendió a ese sitio después de haber sido crucificado, para resucitar al tercer día. Los dioses gemelos Hunahpu e Xbalanque, cuyas aventuras son narradas en el Popol Vuh, también descienden al inframundo, el Xibalbá maya, para luego convertirse en el sol y la luna.
Si bien todo este conjunto de historias es un tema interesante, sobre todo para la antropología, no por ello deja de guardar relación con la psicología. Para definir esa relación podemos citar la frase tan conocida de Jung, la cual dice: «Solo aquellos árboles cuyas raíces han tocado el infierno pueden crecer hasta el cielo». En la psicología junguiana, el proceso de individuación consistía en reconocer e integrar los elementos más oscuros de la psique, nutridos por configuraciones propias del inconsciente colectivo y el inconsciente personal, para conformar un individuo unitario, completo, que no atienda únicamente a la parte consciente de su mente, sino que también atienda a las áreas más profundas que lo conectan con su pasado ancestral. Es bien sabido que el monomito o viaje del héroe es una representación simbólica a nivel narrativo del proceso de individuación, tal cual fue descrito por Jung, y es ahí donde cobra particular relevancia la idea de renacimiento o resurrección, tal cual también es explotada por el coach Tony D'Amato en el discurso con el que motiva a su equipo. Cuando dice volver a la luz, habla justamente de una resurrección. Más adelante utiliza dos frases sumamente visuales y poderosas. Dice: «En este equipo peleamos por esa pulgada, nos hacemos pedazos por esa pulgada, clavamos las garras por esa pulgada». Como bien lo saben los políticos y oradores, un discurso es un recurso oral cuya emotividad debe ir en creciendo. No pueden comenzar con elementos sumamente impetuosos, violentos, agresivos, porque generarían un rechazo de antemano por parte de la audiencia. Lo que hace Al Pacino con su discurso no es dirigirse a la mente consciente de sus jugadores. Él le habla, de hecho, a la parte animal que como seres humanos y por nuestro pasado evolutivo acarreamos. Pero debe ser cuidadoso. El mejor modo de hablarle a esa parte instintiva y atávica no es con conceptos mundanos ni locales, sino con conceptos arquetípicos, universales, y es así como lo hace. Como si de una hipnosis se tratara, busca adormilar la parte consciente de sus mentes para reanimar lo más animal que hay en sus pupilos. Justo por eso, cuando utiliza conceptos como hacer pedazos o clavar las garras, ya ha dejado de dirigirse a ellos como personas. Ahora se dirige a ellos como bestias. Y si les es difícil creer esto, piensen tan solo en esa frase: clavamos las garras por esa pulgada. En ese punto el discurso está por llegar a su clímax y la imagen utilizada por Al Pacino conjura lo más animal que hay en el ser humano, cuando tenía que cazar por medio de sus garras, mucho antes de que la diada pulgar oponible herramienta evolucionara, permitiéndole crear armas para cazar, defenderse o simplemente atacar. Lo que sigue es justamente el clímax o el punto cumbre del discurso, cuando refiere uno de los pares de opuestos más importantes en la historia del ser humano. Porque sabemos que cuando sumemos todas esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la diferencia entre ganar o perder, entre vivir o morir. Uno de los jugadores incluso muestra una expresión sanguinaria, casi primitiva, y no es para menos, su entrenador ha conseguido hacer emerger de él y de sus compañeros a la bestia que la sociedad moderna ha adormilado durante milenios, a través de una domesticación lenta, paciente y gradual, la cual, sin embargo, quizá nunca sea capaz de borrar miles y miles de años de vida salvaje prehumana. La frase dicha por Al Pacino de «en cualquier pelea, el tipo que esté dispuesto a morir es el que ganará esa pulgada» va también muy en consonancia con lo anterior. Vogler, en su libro El viaje del escritor, hace alusión a esto cuando insiste en que una parte fundamental del viaje del héroe son los constantes enfrentamientos con la muerte. Las historias que son interesantes para los espectadores son aquellas en las que algo cuyo valor es o inestimable o inmenso se halla en juego. Este es el poder de la palabra, a través del lenguaje simbólico. Poder que ha sido representado en historias como la del Golem, que es una criatura de arcilla a la que se le dio vida por medio de una combinación de letras, simbolizando así la capacidad de nuestra fonética para transformar la materia, metafóricamente hablando, por supuesto. Las leyendas acerca de brujas también atienden a la propalación de este hecho psicológico. En los aquelarres, la pronunciación de ciertos maleficios o sortilegios es capaz de hacer brotar la naturaleza mágica, oculta de las hechiceras.
Todo esto, como ya se ha mencionado anteriormente, es algo que deberían saber bien los políticos y oradores, y si no ellos, sí sus asesores y aquellos y aquellas que construyen sus discursos. Dependiendo de la reacción que se quiera despertar en el auditorio, solo es necesario intercalar una serie de conceptos estratégicamente colocados, muchas veces repetidos, para que de esa forma la mente consciente deje de ser la única que escuche, y sean las regiones inconscientes, emocionales y primitivas las que comiencen a avivarse poco a poco. Dicho de otra forma, la fuerza de las palabras consiste en enfatizar ciertos términos para darles un cauce positivo o negativo según lo que se desee. A modo de paréntesis, si vinculáramos esto con algunos tópicos tratados por asignaturas afines a la metodología de la investigación, sería posible hablar de la investigación cualitativa y más específicamente del análisis de contenido. Este tipo de análisis consiste justamente en descubrir una serie de patrones en el contenido de los textos para revelar e interpretar algún tipo de significado que sea subyacente o implícito dentro de lo que se dice expresamente. Programas computacionales como el Atlas-T o el MaxQDA son útiles para generar este tipo de redes semánticas entre los conceptos y las relaciones que existen entre ellos. Cerrado este paréntesis, y ya que se ha comentado acerca de la capacidad del líder u orador para avivar ciertos sentimientos según lo que se pretenda provocar en la audiencia, en el video que será dedicado a la película La Ola se hará referencia también a esta cuestión, a la conversión de una simple muchedumbre en una masa, por medio de la palabra hablar. Y la masa, esa bestia social, es capaz de hacer posible lo imposible, incluso ganar un partido que más bien parecía destinado a perderse. Para finalizar, solo resta comentar que Any Given Sunday es, como se comentaba al principio, una película que podría apoyar los contenidos de asignaturas relacionadas con liderazgo, dinámica de grupos y psicología social. De momento me he enfocado en el discurso de Al Pacino, Tony D'Amato, para referir los temas ya mencionados, por el tipo de relación que tienen tan estrechamente con la psicología.